Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Para mí siempre es un maravilloso placer y un privilegio estar aquí frente al lente de estas cámaras para compartir la palabra maravillosísima de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, a través de la influencia del Espíritu Santo. Mis amados de Jesús, reciban ustedes la bienvenida a este su canal. Como siempre me escuchan decirlo, a veces se me dificulta poder estarles entregando el contenido que acostumbramos, pero no es negligencia, es cuestión de ocupaciones, viajes, evangelismo y algunas actividades que estamos realizando en pro del cumplimiento de la misión, ¿cierto? Recordemos siempre, hermanos, que la misión no es asunto eclesiástico. La misión no es asunto de un grupo de personas especiales. La misión es de todos aquellos que nos llamamos cristianos, de todos aquellos que hemos comprendido el plan maravilloso de salvación, de aquellos que sentimos que la gracia de Jesucristo nos ha alcanzado y queremos que otros se enteren también que la gracia del Señor pues les puede alcanzar también, porque la gracia de Dios está disponible para todos nosotros. Entonces les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarme en esta oportunidad. Gracias por estar aquí viendo el video. Estamos tratando de hacer todo lo posible por entregarles contenido a ustedes todo este mes de diciembre, donde estamos seguros que muchas personas necesitan reestructurar el pensamiento y la vida espiritual. Le invito para que usted se suscriba a nuestro canal, por favor. Es muy importante que usted pueda hacerlo. Si usted llegó por primera vez, suscríbase. De esa manera me apoyas. A varias personas me han estado escribiendo y me han dicho, hermanito Fori, ¿qué pasa? Que no hemos visto contenido. Hermano Fori, ¿dónde está? ¿Todo está bien? Bueno, pues agradezco a esas personas que han estado muy pendientes de lo que pueda pasar aquí en el canal, en el ministerio. Solamente que era cuestión de algunos viajecitos que estábamos haciendo y no podíamos. Pero aquí estamos, suscríbase entonces al canal, comparta el contenido, dele un like, dele un me gusta, deje los comentarios y vamos a estudiar este tema que es tan importante, tan interesante, un tema muy actual, bien estructurado, pero que me gustaría que lo desarrollemos juntos. Es decir, yo voy a darte algunas ideas que tengo aquí plasmadas, aquí con la palabra de Dios, con la Biblia, y tú me ayudas en los comentarios para que este tema pues pueda nutrirse, pueda enriquecerse y así lleguemos y alcancemos más dispositivos y por lo tanto podamos alcanzar más corazones. Así que vamos a orar en este momento, vamos a cerrar los ojos, pedimos la dirección del cielo que nos acompaña al abrir su palabra y cuando uno abre la Biblia uno se hace más sabio, cuando uno abre la Biblia uno se hace más inteligente, cuando abrimos la palabra de Dios tenemos y tomamos mejores decisiones. Entonces hoy queremos tomarlas. Cierre los ojitos, por favor, y vamos a hablar con nuestro Dios. Oremos. Cariñoso Dios y Padre, gracias por este momento especial que nos has regalado para estar aquí con estos lindos hermanos, compartiendo de la palabra, compartiendo el mensaje. Te pedimos, Dios, que nos acompañes justo en este momento cuando abrimos la Biblia, que puedas hablarnos a través de ella, que podamos entender el mensaje, que podamos comprender lo que tú tienes para nosotros hoy. Que comprendamos, amado Dios, que predicar el evangelio, compartir la palabra, no es asunto de una placa religiosa, sino que es asunto de obediencia de cada persona que dice llamarse cristiano y que quiere vivir como un cristiano. Es un requisito para podernos llamar cristianos. Por eso aquí estamos, Dios, en este ministerio sencillo, compartiendo la palabra, predicando la palabra, que pueda llegar a muchos dispositivos, a muchos corazones, a muchas mentes y que puedan entonces tomar esas decisiones. Padre de amor, Padre de bondad, gracias por acompañarnos, gracias por enseñarnos, por instruirnos, por amonestarnos, por corregirnos, pero sobre todo, Dios, gracias porque a través de esas acciones tú nos salvas. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Amén, amén y amén. Bendito el Señor. Muy bien. Le he puesto por título al mensaje de hoy, mis queridos amigos y hermanos, le he puesto por título, no es un juego, no es un juego. Hay que salir de Babilonia. No es un juego, hay que salir de Babilonia. Y quiero que este mensaje se interprete bien. Quiero que este mensaje se lea bien. Lo voy a explicar de una manera sencilla para que se pueda comprender. Porque tristemente empiezan a tildarte de disidente o de reformista o de extremista o de tantas palabras cuando tú mencionas la palabra Babilonia dentro de la iglesia o cuando mencionas algún tipo de frases o cosas por el estilo. La gente te empieza a señalar y nosotros tenemos claro que nos han señalado, tenemos claro que
que a algunos líderes de la iglesia no les gusta nuestro estilo de predicación, no les gusta lo que decimos, cómo lo decimos. Pero mis hermanos, vamos a seguir adelante, vamos a seguir predicando la palabra y vamos a hacerlo para enriquecer y para nutrir a aquellas personas que quieren alinearse a la verdad, que quieren alinearse a la estructura de la palabra de Dios y que juntos podamos crecer. No es un juego, mis hermanos, hay que salir de Babilonia. Y no estoy queriendo decir con esto, lo aclaro de entrada en la introducción de este mensaje, no estoy diciendo ni quiero decir con esto que la iglesia sea Babilonia. No lo estoy diciendo, ni tampoco es lo que pretendo decir. Pero lo que sí estoy diciendo es que tristemente Babilonia está tomando grandes parcelas. Babilonia está tomando buen territorio, tristemente, de las actividades eclesiásticas. Está tomando buena parcela de algunas actividades familiares. Y por eso hay que salir de Babilonia, hay que dejar Babilonia, hay que alejarse entonces de Babilonia. Entendiendo lo que la Biblia nos muestra como Babilonia, que nos dice que Babilonia sencillamente es, en el contexto adventista, ¿no? Babilonia se refiere a confusión, se refiere a la apostasía que se menciona en el libro de Apocalipsis. Y pues hoy vamos a presentar esto, mis hermanos, desde el punto de vista del hogar, desde el punto de vista de la casa, las vivencias de la casa. Ojo a la introducción que voy a hacer en este momento, atento a la introducción que voy a hacer. Mis hermanos, no dejes entrar a Babilonia en tu casa. Escúcheme muy bien. Solemos quejarnos, solemos señalar a la iglesia, solemos señalar a los líderes cuando se realizan ciertas actividades que nosotros decimos esto no está alineado a la palabra de Dios, esto no está alineado a los principios de la iglesia, esto no es lo que me enseñaron a mí como adventista del séptimo día. Señalamos cuando vemos un campamento donde las actividades no son apropiadas, señalamos cuando vemos un congreso donde la música no es la más apropiada, señalamos cuando vemos una actividad, una campaña donde vemos la presentación de las personas, la presentación personal que no es la más adecuada. Señalamos a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Pero me he puesto a estudiar un poco el tema, mis hermanos, y el problema más que de la iglesia está en las vivencias de casa. ¿Usted está conmigo? Escríbame un amén. Si usted está conmigo, hágamelo saber en este momento. Más que la iglesia, mis hermanos, son las vivencias de la casa, las vivencias del hogar, la relación personal que usted tenga con Dios, las vivencias, su estructura espiritual, el estudio de la palabra que usted está teniendo, que usted pueda tomar la decisión de decir esto es o no es. Hermanos, si todos nosotros nos dedicásemos a estudiar la Biblia y a tener vivencias religiosas, espirituales en casa, hermanos, no tendríamos ese tipo de música en casa, en los congresos, no tendríamos ese tipo de vestimentas, no tendríamos esas palabras, no tendríamos esas actividades que sabemos que deshonran el nombre de Dios. O sea que lo que estoy haciendo es un pequeño retroceso, mis hermanos, a que nos bajemos del pedestal de la iglesia y vengamos al pedestal del hogar, al pedestal de la casa, al pedestal de las vivencias personales, íntimas de cada persona con Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, leámonos el versículo número 4. Apocalipsis 18:4 dice de la siguiente manera: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, es que usted puede tener a Babilonia en su propia casa. Usted puede tener a Babilonia en su propio hogar. Y ahora le voy a explicar por qué usted puede tener a Babilonia en su propia casa, por qué lo puede tener en su propio hogar, mis hermanos. Es que el llamado de Dios hoy sigue siendo relevante. Dios nos está llamando a salir de la Babilonia espiritual que ha invadido muchas áreas del cristianismo moderno. Pero para poder invadir el cristianismo moderno y para poder llegar a la iglesia, mi hermano, escúcheme con lo que le estoy diciendo. Para que Babilonia pueda llegar a la iglesia, ha tenido que pasar primero por las vivencias personales. Babilonia ha tenido que estar en la casa primero. Y de la casa lo está llevando usted a la iglesia, mi querido hermano. Así es como funciona. No me diga que usted escoge himnos para cantarlos en la casa, pero cuando llega a la iglesia, usted escoge música ecuménica. No me diga que usted en su casa canta himnos y canta música sacra, pero cuando llega usted a la iglesia y le toca dirigir música, usted escoge entonces esas canciones de rock, pop y escoge todo lo que estamos viendo en la iglesia hoy. No me diga que es así. Hermanos, está empezando por el hogar. Lo que tú haces en tu casa,
lo que tú comes en tu casa, lo que tú vendes en tu casa, lo vas a llevar a la iglesia. Y ahí está el problema, lo que estamos viviendo en nuestras casas, mis amados. ¿Saben? Este llamado no es solamente para las instituciones religiosas. Este llamado es un llamado personal, es un llamado familiar, porque no podemos permitir que los valores, las creencias y las prácticas que se oponen a la verdad tengan tanta influencia hoy en la iglesia. No podemos permitirlo. Y este llamado entonces es para que hagamos algo desde los hogares. Mis hermanos, mire, en Apocalipsis 17:2 se nos habla de las naciones que se han contaminado con el vino de la fornicación de Babilonia. Dice Apocalipsis 17:2. Usted lo puede leer, tal vez lo vas a ver en pantalla luego, no lo sé. Pero si tú lees Apocalipsis 17:2, habla de las naciones que se han dejado contaminar con Babilonia. Hermanos, pero tú no puedes quedarte mirando esto como las naciones y las grandes potencias mundiales que se dejaron dominar por Babilonia. Tienes que ver de que antes de que llegara a estar contaminado un país, estuvo contaminada una región de ese país. Y antes de que estuviera contaminada esa región de ese país, estuvo contaminada un barrio, estuvo contaminada una familia, estuvo contaminada una persona. Y es ahí el llamado entonces, un llamado individual. ¿Estoy yo permitiendo que Babilonia esté ejerciendo fuerza en mi vida? Así que aquí ya no es un señalamiento al liderazgo en la iglesia, ya no es un señalamiento a la iglesia como un todo, sino que ahora el llamado de atención aquí es para usted, de manera individual, de manera personal. ¿Está Babilonia ejerciendo algún tipo de poder en usted, mi querido? El hogar, mis hermanos queridos, debe ser un santuario de paz. El hogar debe ser un santuario donde more el amor, donde reine Dios, donde su palabra sea la que nos guíe para tomar las decisiones. Hermanos, el hogar debe ser un lugar, la casa donde tú vives con tu familia, solo, acompañado. Debe ser un lugar donde la palabra sea el fundamento de nuestras vidas. Es que fíjate lo que dice Deuteronomio. Cuando uno va a la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, versículos 6 al 7, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, dice de la siguiente manera. Escucha estas palabras, mis hermanos. Este es para el hogar, esto es para la casa. Si hacemos esto en el hogar, mis hermanitos, si lo hacemos en el hogar, entonces nosotros vamos a poder impedir que Babilonia ingrese a nuestras casas. Dice el texto bíblico, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Está hablando, mis hermanos, que si el fundamento del hogar es espiritual, lo que llevamos a la iglesia es espiritual. Ahora, vamos a poner aquí un fundamento importante, porque claro, hay familias muy espirituales que están esforzándose y que están clamando por lo santo en la iglesia. Y precisamente esos hogares donde no se lee la Biblia, esos hogares que están influenciados por el mundo, son los que están teniendo preponderancia en la iglesia y los que están ejerciendo tristemente mucha influencia en la iglesia. No en todas las iglesias, no es la marca generalizada de lo que está pasando en la iglesia, pero sí en una gran parcela, muchas familias y muchas personas no consagradas, no espirituales, están quitando la espiritualidad a lo que se le hace, a las actividades que hacemos en la iglesia, y obviamente eso afecta, lo que hacemos en la iglesia afecta porque lo llevamos a la casa, y lo que vimos en casa lo llevamos a la iglesia. Por eso es importante que el vástago nuestro sea completamente espiritual. El hogar debe ser el primer lugar donde se enseña la verdad de Dios. Escúcheme bien, el hogar, la casa, la familia debe ser el primer lugar donde se enseñe la verdad de Dios. Es aquí donde debemos ser conscientes de lo que permitimos que entre. Es el hogar el primer filtro para lo que llega a la iglesia. El hogar es lo que determina qué llega a la iglesia y qué no llega a la iglesia. Mis hermanos queridos, Dios nos ha llamado a ser hijos de Él, a replicar una verdad. Somos el brazo extensivo de Dios. ¿Qué tengo que preocuparme yo, hermanos? ¿Qué música estoy escuchando en mi casa? Se lo digo con corazón. ¿Qué música estoy escuchando en mi casa? Le voy a decir lo siguiente. Si usted es una persona que en su casa no sabe filtrar la música que escucha en su casa, porque nadie lo ve, porque nadie sabe, usted es de las personas que llega a la iglesia
y quiere imponer que se cante rock, pop, baladas y todo ese tipo de canciones que hoy sabemos no glorifican el nombre de Dios. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia amada? Yo te doy este mensaje con todo cariño. Si usted en casa no filtra lo que escucha en su casa, usted está haciéndole un daño a la iglesia. Usted tiene que saber qué música, qué películas ve en casa, qué libros lee. Las conversaciones que se tienen en la casa son de carácter importantísimo en superlativo, mis amados de Jesús. Ahora bien, los consejos del Espíritu de Profecía son muy importantes. Hay 3 consejos del Espíritu de la Profecía para este tema que estamos estudiando. 3 consejos. Para que antes de pensar que Babilonia está siendo infiltrada, que la iglesia está siendo infiltrada por Babilonia, antes de llegar a pensar eso, que la iglesia está siendo infiltrada por Babilonia, tenemos que pensar que es que dejamos que Babilonia entrara a las casas. Y si Babilonia ha entrado a las casas, hermanos, estamos llevando a Babilonia a la iglesia. Esa es la situación que está pasando. La sierva del Señor, Helena Gull Harmon de White, ofrece valiosísimas advertencias y consejos para mantener nuestros hogares alejados de las influencias de Babilonia. Por ejemplo, en el libro Testimonios para la Iglesia, ella escribe lo siguiente, abro comillas: Satanás está trabajando para infiltrar sus errores en las familias cristianas. ¿Está escuchando? Creo que está pasando. Satanás está trabajando para infiltrar sus errores en las familias cristianas. Muchas veces el enemigo introduce su veneno en la iglesia y en los hogares de los creyentes mediante las influencias del mundo. Satanás tiene muchos medios de acción para desviar a las almas de la verdad. Tiene muchos medios. Y un medio es llegar a las casas. Por eso es importante. ¿Qué sermones está escuchando usted en la casa, mi hermano querido? ¿Qué sermones está escuchando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está leyendo? ¿Qué está escuchando? Por eso debe hacerse el culto en la casa y por eso la familia debe ir a la iglesia para darse cuenta si la santidad de la casa está alineada con la iglesia y si la santidad de la iglesia está alineada con la casa. Por eso es importante lo que pasa en el hogar, lo que pasa al interior de la casa, mi hermano. Lo que pasa a la iglesia, las iglesias son un reflejo de los hogares que tiene esa iglesia. Yo he visto iglesias donde lo único que importa es plata, dinero, no importa otra cosa. Lo único que importa en esa iglesia es dinero. Por eso se llaman iglesias de clases altas, por eso son iglesias donde la gente le importa más el traje que llevan puestos, el carro en el que llegan. Pero cuando tú vas a ver santidad no hay nada. Cuando vas a ver un poco de oración no hay nada. Cuando vas a ver consagración no hay nada. Gente que lava la conciencia con dinero es lo único que tú encuentras. Otros lugares, tú llegas y encuentras iglesias donde solo se preocupan por apariencia personal. Iglesias donde lo único que se fija es la apariencia personal. Vas a otros lugares donde lo único que la gente se fija es en que haya una música y música y música y música. Dependiendo las vivencias del hogar, así es la iglesia. Y la gente va buscando iglesias dependiendo las vivencias que tiene en el hogar. Hay gente que dice, esta iglesia no me gusta. Porque es que esa iglesia no le está dando, no lo está alineando, porque esa iglesia no le está respaldando lo que usted está haciendo en la casa. Es precisamente por eso. Dice, no me gusta esa iglesia. Por eso. Entonces hay que comprender eso. Ahora, fíjense. Hay otro texto que también nos aconseja que no debemos permitir que nuestros hogares sean lugares de entretenimientos impíos. Otro texto. Está en Consejos para los Padres, los Maestros y los Estudiantes, en la página 198. Y dice de la siguiente manera, abro comillas. Es necesario que los hogares cristianos sean refugios contra el mal. Satanás ha lanzado una batalla feroz contra los hogares cristianos y muchos han cedido ante sus tentaciones. En los hogares, muchos han sido ante las tentaciones. Entonces, hermanos, nuestros hijos no deben estar con ciertos videojuegos. Nuestros hijos hay que controlar lo que están viendo en el TikTok. Nuestros hijos hay que controlar lo que ven en el YouTube. Nuestros hijos hay que controlar. El papá debe ser el primero que controla lo que ve, lo que escucha. La mamá debe ser la primera. Nuestro vocabulario, nuestras palabras. Todo eso está luego llevándose allá tristemente a la iglesia. Y por último, mis hermanos, tengo aquí otro texto, también de la sierva del Señor, que en este pasaje nos afirma que debemos ser cautelosos con las influencias externas. Mire cómo dice. El hogar debe ser el lugar donde las familias se reúnen para orar y estudiar la Biblia. Ese es un fundamento del hogar. Es un refugio contra las tentaciones del mundo y nunca debe ser un lugar donde las influencias de Babilonia tengan cabida. ¿Está escuchando? El hogar debe ser un lugar donde las influencias de Babilonia nunca tengan caída, mis hermanos. Así que hay que prestarle especial atención. ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8? Este es un texto importante para reflexionar en este tiempo que nosotros estamos viviendo.
Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos recuerda lo siguiente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y él está empezando a hacerlo de manera individual. Satanás no está atacando a las iglesias. Satanás no está atacando, mis hermanos, de alguna manera a un grupo religioso. Él está atacando individualmente a los cristianos. Y cuando los cristianos se dejan vencer por Satanás, llevan ahora ese comportamiento a la iglesia y la iglesia se ve impregnada, y eso es lo que está pasando. Más allá de pensar, y esto no es para un grupo de personas, esto es para todos. A veces vemos un líder que está desalineado de las cosas de la Biblia, porque es un líder que en casa está desalineado de la palabra de Dios. Eso es lo que está sucediendo, mis hermanos. Así que Primera de Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos y hermanas, yo les hago un llamado muy especial. No dejemos que Babilonia entre en nuestros hogares. Blindemos nuestras casas, blindemos a nuestros hijos, hagamos culto personal, hagamos estudio de la palabra de Dios. Ese es un llamado especial. Y mientras tú escuchas de pronto este ambiente especial, yo tengo que decirte, hermanos, Satanás no tiene compasión. Satanás, él no piensa en que este es un niño, este es un anciano. No, Satanás quiere destruirte, quiere destruir tu familia. Y cuando Satanás logra destruir familias, está destruyendo parcialmente la iglesia. Por eso, más allá de señalar los errores que pueda tener la iglesia, que una cosa es señalarlos, amonestarlos, y otra cosa criticar. Hay personas que creen que uno está criticando y no es crítica, es simplemente una amonestación, es simplemente decir una verdad que necesitamos tener latente, porque usualmente a veces queremos mostrar el error en los demás. Y la Biblia me dice: ustedes miran la paja que está en el ojo de los demás, pero no miran la viga que tienen ustedes. Por eso, antes de que los hogares señalemos lo que está pasando al interior de las iglesias, miremos qué está pasando en nuestros hogares. Y más allá de nuestros hogares, de nuestras casas, hay que revisar lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestra propia vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Está Babilonia tomando fuerza en mí? ¿O Babilonia está siendo repelida? Babilonia está siendo, de alguna manera está siendo rechazada por lo que yo leo en la palabra de Dios. Mateo 7:24, hermanos, nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. La casa no cayó porque estaba fundamentada o fundada sobre la roca. Mis amados y amadas de Jesús, no es un juego, no es un juego. Hay que salir de Babilonia. No dejemos que Babilonia entre en nuestras casas. Filtra bien lo que oyes, lo que estás escuchando en música, lo que estás viendo en la televisión, lo que estás hablando en tu hogar, la forma de perdón, la forma de reaccionar. Y cuando llegues al templo, trata de llevar las vivencias del hogar, a reunirte con otras personas que están teniendo las mismas luchas que tú, pero que al mismo tiempo están leyendo la misma palabra y se están encontrando con el mismo Dios. Pues Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Gracias por acompañarme en este tema sencillo, reflexivo, pero que era importante que lo tocáramos. Y vamos a seguir predicando estas semanas, mis hermanos, la palabra de Dios. Todo el mes de diciembre tendremos contenido, dado que ya no tenemos salidas, ya no tenemos campañas, estamos ya en casita. Y vamos a estar todo este mes con ustedes, cada día un video, cada día un tema, para que ustedes puedan estarlo compartiendo, puedan estar ayudándome a crecer más en este ministerio, pero que sobre todo estemos cumpliendo el sueño del corazón de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Acompáñame en esta oración y finalizamos este estudio. Padre maravilloso que estás en el cielo, gracias por este momento que nos permites estudiar. Señor, más allá de pensar que Babilonia puede estar teniendo una fuerte inserción en la iglesia, tenemos que pensar que primero lo está haciendo en los hogares. Para que el diablo pueda poner la semilla de la confusión en la iglesia, ha tenido que sembrarla en la casa. Por eso necesitamos estar atentos a lo que hacemos en casa, a cómo leemos, qué escuchamos, qué vemos, cómo vemos, porque de esa manera Satanás está infiltrando entonces la iglesia de Dios. Gracias por este momento especial de estudio. Lo rogamos todo, esperando el perdón de nuestros pecados, todo en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Mis hermanitos queridos, muchas gracias por acompañarme en este estudio. Les recuerdo, suscríbanse al canal, por favor. Es una manera de apoyarnos. Suscríbanse, compartan el contenido, coméntenlo con otras personas y vamos a permitir que el Espíritu de Dios nos siga guiando y sigamos compartiendo la palabra con un mundo en tinieblas que tanto lo necesita. Dios nos invita a salir de Babilonia
y esa manera es la que tenemos que también mostrarle a otras personas. Dios les bendiga, yo soy Fabio Fori y este es el canal, tu canal, el canal donde compartimos la verdad presente que es Motivación Cristiana. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.